Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos necesitamos al Señor en esta tarde? ¿Cuántos hemos venido necesitados de Dios en este momento? Aleluya. Dice la palabra del Señor: el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así es que ven a beber de Él. Si necesitamos de Dios en esta tarde, levanta tus manos juntamente conmigo y vamos a decirle al Señor: hoy yo necesito, Señor, más de ti. Necesito de tu amor, de tu gracia, de tu favor. Necesito de tu Espíritu Santo, quien me ha fortalecido hasta este momento. En este lugar tú me has traído paz, me has traído bendición, Señor. Yo quiero, necesito, anhelo, deseo. He venido aquí con todas mis fuerzas, con todo mi ánimo, con todas mis ganas, Señor, a rendirme delante de ti. Dile al Señor ahí donde estás, aleluya, que lo necesitas. Dile al Señor que has venido con Él y que no esperas nada más que de su amor, de su gracia. Aleluya. Deja que Él te abrace, deja que Él te dé y te sacie. Aleluya. Deja que Él te derrame de su unción. Deja que Él te muestre su amor inagotable e incomparable. Dios ha sido bueno. Dios es bueno. Aleluya. Para siempre sea la gloria y la honra, porque nuestro Dios es un Dios que pelea por nosotros. Aleluya. Así es que bebe. Si tienes sed, ven a beber. Aleluya. Delante de Él. Voy a invitarte para que tomes tu lugar unos momentos. Me ha tocado venir a compartir el mensaje en esta tarde, en este domingo. Damos gracias a Dios por la invitación que nos hace nuestro amigo Manuel. Dios bendiga a él y a su familia, y a cada uno de los miembros de este lugar local, iglesia local. Aleluya. Voy a invitarte para que podamos abrir nuestra Biblia, si quieres acompañarme, con Génesis capítulo 12, verso 1. Hay algo que quisiera hablarte en este momento, y es del legado que se necesita para tener una herencia. El legado para la herencia, aleluya. Este legado que necesitamos porque hay una importancia en él. Y ahorita vamos a explicarlo un momento. Una de las cosas que para mí son importantes y son de mucho quizás temor en el ser padre, me ha convertido a tener esa responsabilidad de criar a mi hijo. Y algo que a mí me preocupa demasiado hasta la fecha es saber qué le voy a dejar a él. Y en este sentido de dejarle es cómo él va a enfrentar el mundo unos años más adelante. Dice la palabra del Señor que la maldad irá en aumento, y lo podemos ver. A pesar de ello, él necesita tener una fe que no se vaya a quebrar o quebrantar muy fácilmente. Y por esto es que es este tema, el legado para tu herencia. Y quiero que leamos Génesis capítulo 12. Dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Algo bien importante que necesitamos entender es que el legado es solamente una parte de la herencia. El legado en el derecho o en el ámbito legal es que solamente es una parte de la herencia, no es el todo. La herencia es el todo. Por ejemplo, si alguna persona tiene una empresa, una casa, un carro, una obra de arte, y él no le deja su herencia a una persona completamente, él a lo mejor dice: yo quiero dejarle mi automóvil, quiero dejarle mi obra de arte a cierta persona. Entonces él le deja un legado que es parte de la herencia, pero no es el todo de la herencia. No son todos los bienes de la persona lo que está repartiendo o dejando.
No sé si me explico, porque hay una parte importante en todo esto, y es que en el momento en el que nosotros comenzamos a hacer un legado o a dejar un legado hacia alguien, es que no es que estamos repartiendo el todo, solamente una parte, es particularmente una cosa en especial. Y entonces es aquí donde nosotros vamos a entender que la herencia es el todo. Nosotros como iglesia local, si alguien puede decir amén, como iglesia local se tiene una visión y se tiene trazado una meta, y que todo inició porque alguien le creyó a Dios. Alguien necesitó creerle a Dios. En su momento Abraham le creyó al Señor. También Moisés, aunque ponía algunos obstáculos en su mente y que no tenía cierta capacidad para poder liderar al pueblo, pero el Señor lo llamó y lo puso de líder. Luego siguió Josué, quien también llama mi atención, porque a pesar de ser un hombre valiente y esforzado, el Señor también le habló y le dijo: tienes que esforzarte más, tienes que estar más todavía a hacer las cosas, porque no puedes desmayar. Y así como yo estuve con Moisés, también estaré contigo. Yo tengo otro personaje que me encanta, y es Gedeón, que estaba ya escondido y atemorizado, y Gedeón no sabía qué estaba pasando afuera, pero él tenía temor porque venían y robaban todo lo que tenían. Venían y destruían todos los sembradíos, todo lo que ellos podían sembrar, lo arrancaban, lo quitaban, se los devoraban sus enemigos. Entonces él estaba allá escondido, y de allá el Señor lo llamó, y él le creyó a Dios, y Dios lo usó grandemente para libertar al pueblo. Esto es lo más importante que podemos ahora tener nosotros como iglesia local. La iglesia local necesita tener legados de hombres que le han creído a Dios. Y para este ejemplo es Abraham. Abraham fue tomado de la parte donde estaba su familia, y le dijo el Señor: sal de ahí, que yo te voy a llevar a otro lugar, y te haré que hagas descendencia. Entonces Abraham lo único que hizo fue creerle a Dios, y le fue contado. Ahora yo quiero invitarte a que puedas entender la parte de este legado, el legado que es parte de la herencia. La otra vez yo pensaba y decía: ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a suceder si yo no le enseño algo? Y el legado es esto: es transmitir acciones que en consecuencia sean repetidas constantemente. Es decir, si yo quiero enseñarle a mi hijo la oración, él tiene que verme orando todos los días. Si yo quiero enseñarle a mi hijo que él aprenda a amar a Dios, yo se lo tengo que mostrar todos los días, para que cuando yo no esté con él, para que cuando yo ya no esté aquí y el Señor, si todavía no le ha placido venir, entonces mi hijo pueda hacerle frente a todas las cosas que como herencia yo pretendo recibir de parte de Dios, pero que ahora él necesitará ejercer. Y esto es el legado. El legado era una parte importante y una figura legal. Esa figura que hacía una representación, esa representación del emperador o del rey, de la autoridad máxima, y le decía: ve a aquel lugar como legatario y vas a decirles lo que tienen que hacer. Tienes que decirles y enseñarles lo que yo quiero que se haga. Y entonces todos tenían que hacerlo porque él gobernaba. ¿Qué acciones, qué cosas han sido dejadas como legado de tu familia? Yo tengo a mi padre que falleció hace aproximadamente 2 años atrás, y cuando estoy haciendo algo en la iglesia y de repente como que viene a mí y me recuerdo que estoy repitiendo cosas que él hacía.
Y en su momento, cuando yo era un niño, yo le decía a alguien que no me gustaba ir a la iglesia, y entonces me decían, tú tienes que estar aquí porque tienes que ser como tu papá. Y yo lo odiaba eso. Yo nunca pensé que iba a hacer lo que él hacía. Yo nunca pensé que iba a practicar las cosas que él practicaba. Sin embargo, él me dejó ese legado, en ese ejercicio del ejemplo. Una y otra vez, constantemente. ¿Qué es lo que va a pasar en la sociedad de Tecate? ¿Qué es lo que está pasando en la colonia donde está la iglesia local? ¿Qué está pasando en la calle de local? Es algo importante que tú, como miembro de local, te enteres y sepas que hay una visión que empezó hace 23 años con alguien que le creyó al Señor. Con alguien que le dijo a Dios, yo te creo a lo que tú me has traído aquí. Así es que en ese momento, en ese preciso momento, el Señor extendió un legado, pero que tuvo que ser trabajado por alguien con el ejemplo. Y ese ejemplo fue transmitido a otra nueva generación. ¿Sabes que la generación siguiente va a salir en 20 años aproximadamente? Alrededor de 20 a 30 años se espera una nueva generación, es decir, se cuenta una generación a otra. Cuando los hijos comienzan a crecer, entonces hay una nueva generación. Después vienen otros 20, 30 años y habrá otra generación. ¿Qué les estamos dejando a esas generaciones que están en la iglesia local o que están afuera en la sociedad? Ya no hay valores, ya no hay quizás en ocasiones buenos tratos, ya no hay ese amor, esa misericordia, ya no hay esas buenas obras, porque la maldad está en aumento. Entonces la importancia de que nosotros podamos entender que se nos está dejando un legado, que nuestro hermano Manuel ahora está trabajando ese legado. Y ese legado es importante. Voy a invitarte que abras conmigo tu Biblia en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Algo bien importante que Pablo le estaba diciendo a Timoteo era de que él ya le había enseñado las cosas que necesitaba hacer, porque ahora estaba dejándolo como pastor en ese lugar donde él estaba trabajando. Pero que algo que sobresalía en la vida de Timoteo era que tenía una fe muy firme. Esa fe firme era la que había recibido de parte de su abuela y de su madre, de unas generaciones atrás que también le creyeron al Señor. Entonces quiere decir que cuando nosotros estamos en la iglesia local hace 20 años atrás, hemos recibido un nuevo legado. Pero ¿qué va a pasar 20 años después? ¿Seguiremos acumulando los años de aniversario? Pero ¿qué pasará durante esos años de aniversario? Hace un momento les decía, cada vez que cumplimos años le vamos aumentando un número y llega el momento donde decimos, ya no queremos contarlos, mejor así que se quede, ¿no? ¿Cuántos años tendrá? No, pues, ¿y cuántos se ve? Pues parece que tiene tantos, ¿no? Y ya no queremos decirlo o no lo decimos tan fácilmente. Aquí podemos estar cumpliendo muchos años, sin embargo, dice la palabra del Señor que es más importante lo que se está dejando. Vamos a Romanos capítulo 4 y vamos a ir entendiendo esta parte de lo que hizo Abraham. Vamos a leer del verso 17 en adelante.
Y dice así: a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. Hay algo bien importante, que hay cosas que tú quieres y esperas ver, pero hay cosas que van a demorar. Sin embargo, nosotros tenemos que tener fe sin vacilar. Es decir, sin dudar, sin quebrantarnos y decir: pues ahí que quede entonces todo. No, necesitamos seguir y ser constantes. ¿Cómo hubiera sido si nuestro pastor Manuel Rochín hubiera dejado todo a los 3, 4 años de iniciar? O a los 10 años. Hubo problemas, de seguro, a lo mejor bastantes. Hubo también contratiempos, sí, también los pudo haber. Hubo quizás cosas difíciles, sí lo pudo haber. Sin embargo, él le creyó a Dios, y como le creyó a Dios, ahora podemos decir 23 años después, aquí el Señor permanece y sigue siendo fiel. Afirmar tu fe es creerle a Dios, pero sin vacilar, sin estar dudando, sin estar teniendo temor, sin estar poniendo excusas o decir: es que quizás ya no va a suceder. No, algo de lo que ahora Glocal está haciendo es poner una visión con la que ellos trabajaron en ese legado y que ahora va a quedar plasmado durante 20 años siguientes. Y donde el que vuelva a iniciar va a trabajar con ese legado y va a continuar quizás otros 20 años más. No lo sabemos, los tiempos de Dios son los que ordenan y mandan, pero mientras nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar así. Tú que perteneces a Glocal, tú que eres Glocal, tú que vives como Glocal. Fíjate bien algo, aquí en 2 de Timoteo, vamos a ir para allá de nueva cuenta. Vamos a leer el capítulo 4. El verso 2. Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Entonces yo tengo que comenzar a trabajar con mi hijo. Tú puedes decir: es responsabilidad del pastor, pero tú en familia decides cómo va a ser tu fe, qué tan firme va a ser, qué tanto le estás creyendo a Dios. Esto es lo que yo quiero enseñarle a mi hijo. Y yo le estoy enseñando a mi hijo que él tiene que obtener las cosas mediante la oración. Hace un rato comuniqué un testimonio, y si quieres saberlo, pregúntale al que vino hace rato, porque hoy voy a contar otro. Fíjate bien, estoy trabajando con mi hijo en esa parte donde la oración ya no es importante para muchos quizás. Entonces, el año pasado yo perdí mi trabajo por la pandemia. De repente me dijeron: sabes que ya no entras en planes, vete. Así. Ok. Dije: ¿qué voy a hacer? Entonces, cuando empezó todo la pandemia y empezó a haber casos y todo, y que gastos y que esto y que lo otro, yo le dije al Señor: no tengo trabajo, no vayas a dejar que nos enfermemos. Se enfermó mi mamá, pero
mi hijo comenzó a orar así y hasta la fecha ora así. Dice: Señor Todopoderoso, te pido que nos ayudes, que nos bendigas, que no nos falte nada y que cuando salgamos ese cochino virus no nos haga daño. Él lo dice así. Tuvimos que salir a vender en los sobre ruedas porque tenía que tener una economía. Y entonces cuando salía yo decía: no puedo exponer a mi familia a ese grado. Pero hace un tiempo atrás me encontré con un amigo y me dijo: ¿cómo te ha ido? Bien. ¿Te enfermaste? Y le dije: no lo sé. Y me dijo: ¿cómo que no sabes? Pues es que no sé. Me he cuidado, he tratado de cuidar a mi familia como no tienen una idea. A la congregación donde pastoreo igual tuvimos que tener las predicaciones en línea para que no estuviéramos reunidos. Sin embargo, ni yo, ni mi esposa, ni mi hijo nos enfermamos, porque yo le pedí al Señor en oración y mi hijo le estaba pidiendo en oración también igual. Entonces ahora cuando llega una enfermedad, un dolor, él llega y me dice: papá, ora primero por mí. Y empiezo a orar por él. Y luego ya entonces lo llevamos al doctor. Pero luego cuando nosotros nos sentimos mal y mi esposa o yo mencionamos que nos sentimos mal, ahora él llega y dice: oro por ti. Y él empieza a orar por mí, empieza a orar por su mamá y le pide a Dios que nos sane. Eso es el legado, es una parte de la herencia porque todavía no la estamos recibiendo. Es una parte de la herencia que nos está diciendo: yo tengo más que darte, yo poseo todo, pero todavía no es el momento. Y que tú tienes que trabajar en tu iglesia. El que limpia, el que abre la puerta, el que toca, el que ministra, el que predica, el que está grabando, el que está haciendo lo que tenga que hacer, el que viene, y les decía hace un rato, hasta el que vino por primera vez hoy que diga: pues yo no pertenezco a Glocal, también tiene que estar pensando en que su fe no tiene que vacilar. Has venido a buscar a Dios, lo vas a encontrar. Has venido para hacer algo diferente en tu vida, entonces vas a tener que dejar de vacilar y comenzar a tomar en serio lo que aquí se enseña y se predica. Tanto lo que se predica los domingos para que lo pongas en práctica durante la semana. Eso es lo que venimos a hacer aquí cuando nos reunimos. Estamos asistiendo para aprender, para ser instruidos y comenzar a ser corregidos, para ser enseñados y comenzar a practicar en la semana. ¿Cómo crees que la lograste pasar esta semana? Algo tuviste que haberte acordado que Dios hizo en tu vida para poder llegar el día de hoy aquí con más fuerzas de las que quizás tienes hasta este momento. ¿Sabes por qué? Porque Dios está buscando en ti que se cumpla ese legado. Él está poniendo hombres delante de ti para que ese legado sea transmitido y tú se lo transmitas a tu familia. La iglesia necesita transmitir el legado que Dios está dejando en la visión de Iglesia Glocal. La sociedad necesita saber que hay un Dios que puede salvar. Fíjate bien lo que dice. Nos vamos a regresar a Romanos. Y hay algo muy, muy importante que dice aquí. Verso 21. Ahí nos quedamos. Capítulo 4, verso 21 de Romanos. Fíjate lo que dice: Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Todo lo que promete el Señor te lo va a cumplir, pero tienes que creerlo. Y Abraham sabía, plenamente convencido estaba de que Dios era poderoso para cumplir sus promesas. Y debido a su fe, dice el verso 22, Dios lo consideró justo. Lo que tú hagas va a trascender en la vida de alguien más, positiva o negativamente. Tú sabrás qué vas a hacer,
Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que necesitas hacer caso a quien te enseña. Fíjate lo que dice que pasó, verso 23, para terminar. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, no es solo para beneficio del pastor. Dice, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también, si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. En lo legal, el heredero cuando muere deja su testamento o el intestado. Y es decir que se quedaron los beneficios, los bienes, las cosas a nombre de nadie. Y entonces dicen que se le llaman los bienes del fallecido. Pero como un muerto no puede tener bienes, ya no se le debería de llamar así. Ya son los bienes de la sucesión o de la herencia. Pero fíjate que es lo importante y lo que nos garantiza que Dios lo que promete lo puede cumplir. Es que Él no está muerto, Él está vivo. Nosotros creemos en un Dios vivo. Y como nosotros tenemos a un Dios vivo, la herencia que Él nos dijo que nosotros tendríamos al fin del tiempo, entonces es garantía de que la obtendremos. Esa herencia la vas a obtener porque hiciste caso al legado que se te dejó hace 23 años, hace 3 años, y que tú vas a trabajar para dejarle a alguien más que viene detrás de ti. ¿Qué quieres hacer por tu iglesia local? ¿Qué legado quieres dejar como iglesia local? No solamente a los que se congregan aquí, sino también a aquellos que te ven allá afuera. ¿Qué es lo que tú quieres mostrar de parte de Dios? Voy a invitarte para que te pongas de pie. Creo que puedes tener una fe muy firme que se necesita en estos momentos y en estos tiempos donde hay muchas cosas que están tergiversadas y cambiadas entre las costumbres y nuestros valores. Es el tiempo de poder decir: nosotros creemos en un Dios que puede salvar, que puede amar, perdonar, que puede cambiar, pero sobre todo que nos ha dado una promesa, y esa promesa la obtenemos mediante nuestra fe, mediante alguien que ya le creyó hace tiempo atrás. Es por eso que tú estás aquí. Hace 23 años alguien le creyó al Señor y ahora ese beneficio lo obtienes tú. Levanta tus manos, vamos a orar rápidamente. Señor, damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, queremos ser parte de ese legado que va a recibir tu herencia. Queremos, Señor, que tú gobiernes nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Que tú nos enseñes, nos muestres, nos hagas saber lo que es mejor para nosotros. Pedimos, Señor, que tú seas el que obre a nuestra vida con poder, aleluya, con gloria. Que nos manifiestes esa fe que necesitamos obtener de ti. Jesús, no nos dejes, no nos vayas a permitir que caigamos en tentaciones, sino que siempre nos libres, aleluya, con el bien. Ayúdanos, fortalécenos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra espiritualidad, aleluya. Sé tú el que guíe nuestra vida y déjanos llegar a esa meta, a esa promesa que se hará realidad en un tiempo muy cercano futuro. Alabado sea tu nombre para siempre.